Agrupación Universitaria del Área Andina y venimos a resolver este taller teórico sobre mecánica de fluidos. Bueno, dice la primera pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre fluidos y sólidos? Bueno, tenemos que tener claro que los fluidos se dividen en dos, en gases y en líquidos. Los sólidos se diferencian de los fluidos en que los sólidos, sus moléculas están prácticamente fijas, inmóviles, no tienen movimiento alguno entre las moléculas prácticamente. Y los fluidos, divididos en líquidos y gases, tenemos que los líquidos, sus moléculas están un poco más separadas pero viajan juntas. Por eso es que vemos que los fluidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero aún así no se van a separar. Mientras que en los gases las moléculas están completamente dispersas y ocupan todo el espacio del medio donde está contenido, pero las moléculas viajan dispersas. Bueno, tenemos la línea de tiempo representando los acontecimientos sobre la mecánica de fluidos. Tenemos que en la antigüedad los primeros en desarrollar sistemas con mecánica de fluidos o con los fluidos fueron las primeras civilizaciones, que ellos fueron los que por necesidad de subsistir tomaron los ríos, hicieron sistemas de reguíos, hicieron acueductos para sus aldeas y eso fue en base. Arquímedes fue el primero que habló sobre la mecánica de fluidos como una ciencia, comenzando así el estudio de algunas funciones o de sus aspectos importantes. La ingeniería greco-romana. Bueno, sabemos que esa ciudad fue muy grande, por lo que uno de los principales problemas que había eran los desechos de las personas. Entonces fueron uno de los primeros en implementar el alcantarillado. Bueno, tenemos que sigue la Edad Media. En la Edad Media tenemos la Edad Oscura y la hidráulica musulmana. Pues en este tiempo hubo un estancamiento en el análisis del estudio de los fluidos. En el Renacimiento o corriente e inventos se plantea el estudio del movimiento de los fluidos. Los aportes de Galileo y Torricelli fueron que dieron las bases del movimiento lineal de los fluidos. Y tenemos que Pascal y Garrincher centraron su trabajo en clasificar los concentros de presión de los fluidos. Bueno, tenemos la Edad Clásica y vemos la fluidodinámica, que en esta Bernoulli hizo importantes contribuciones a la hidrodinámica y la elasticidad. En la cinemática de medios continuos, pues hicieron un aporte para los fluidos demostrando que su movimiento se podía descomponer como una traslación o una rotación. Bueno, tenemos la siguiente, en cuáles leyes, principios o teorías se basa la mecánica del fluido. La mecánica del fluido se basa principalmente en la hipótesis del medio continuo, en los conceptos de partícula y fluido y en las descripciones lagrangianas. Bueno, tenemos que nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las propiedades físicas de uso común en mecánica de fluidos? Bueno, tenemos que las propiedades de uso más común son la densidad, peso específico, la viscosidad dinámica, viscosidad cinemática y la tensión superficial. En el taller nos piden que lo expliquemos mediante la siguiente tabla donde mostramos los símbolos de cada una, su expresión matemática, las dimensiones que tienen y las unidades en el sistema inglés y en el sistema internacional. Bueno, tenemos la siguiente. ¿Por qué al aumentar la temperatura, la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? Sabemos que la viscosidad es la resistencia que tienen los fluidos a deformarse. Entonces, en los gases vemos que aumenta la viscosidad y en los líquidos disminuye. ¿Por qué? Los gases sabemos que tienen todas sus moléculas totalmente dispersas, pero al momento de calentarse, las moléculas comienzan a moverse mucho más rápido, lo que hace que se vuelvan un poco más viscosas, lo que uno llama el aire más pesado. Y en los líquidos, ¿por qué disminuye? Los líquidos sabemos que están dispersos, pero viajan unidos. Entonces, al calentarse, hacen que sus partículas se muevan mucho más rápido, lo que hace que el líquido pierda espesor, pierda viscosidad. Por eso disminuye. Bueno, ¿qué es la gravedad específica y cómo está relacionada con la densidad? La gravedad específica indica la densidad de un fluido con respecto a la densidad del agua.
Esta es su fórmula y es adimensional porque está sobre las mismas unidades. Tenemos la siguiente pregunta. Considere dos bolas pequeñas de vidrio idénticas que se dejan caer en dos recipientes idénticos, uno lleno con agua y otro con aceite. ¿Cuál de las dos bolas llegará primero al fondo del recipiente y por qué? Bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos fluidos de diferente viscosidad. Recordemos que la viscosidad es la resistencia que tiene el fluido a que otro objeto lo traspase. Entonces, al momento y al saber que el aceite tiene una viscosidad mayor a la del agua, podemos deducir que la bola va a demorar más tiempo en caer en el recipiente con aceite que en el recipiente con agua. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos? Tenemos que en los fluidos newtonianos la viscosidad es independiente al gradiente de velocidad y en los fluidos no newtonianos la viscosidad varía junto con el gradiente de velocidad.